Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 1 al 9 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Profecía en contra de los falsos profetas. Profecía en contra de los falsos profetas. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a hacer primero la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues decid, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy en contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Bien, ahora vamos a la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, mismo pasaje, capítulo 13, versículo 1 al 9. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones y ustedes afirman, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Por tanto, esto dice el Señor soberano. Lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas, llegan predicciones mentirosas y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé su nombre de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Ahora vemos los juicios, los duros juicios contra los profetas mentirosos. Es un mensaje contra los falsos profetas, todo este capítulo 13. Una de las situaciones que contribuyó a las actitudes equivocadas del pueblo era el mensaje de los profetas falsos, quienes predicaban como si su profecía viniera del Señor, cuando no era así. En vez de ser palabra de Dios, profetizaban lo que ellos querían decir. En este trozo tenemos una profecía pronunciada por Ezequiel en contra de los profetas mentirosos de Israel. Los verdaderos profetas de Dios se expresan de manera más incisiva contra los falsos profetas que contra cualquier otro género de pecadores. No porque fuesen los enemigos que se portaban más despectivamente contra ellos mismos, sino porque eran los que más afrentaban a Dios y los que mayor daño
causaban al pueblo. Ezequiel muestra aquí el pecado y el castigo de los falsos profetas y de las falsas profetisas. Tanto los unos como las otras se expresaban suavemente con los que persistían en sus pecados y los halagaban con esperanzas de que todavía habían de tener paz. Pero se demostrará que estos profetas son unos mentirosos, que sus profecías son falsas, que estas profecías que ellos dan son simples suposiciones que han tratado de infundir en el pueblo vanas ilusiones. Con este capítulo llega ahora Ezequiel otro mensaje que debía transmitir a los judíos en el destierro. Este iba dirigido a los falsos profetas y profetisas que estaban activos en el pueblo de Dios. Esos impostores fabricaban sus propios mensajes, afirmaban que venían de Dios, pero no era así en realidad. No habían visto visiones como las que había tenido Ezequiel. Eran necios y en sentido espiritual, eran necios, en el sentido espiritual y negaban la verdad espiritual. Dios los compara con las zorras, unos animales que moran en los lugares desolados y que sin aportarle beneficio alguno a nadie son una amenaza para todos. Cuando Jerusalén esté en ruinas, esos falsos profetas serían como zorras deambulando alrededor y aullando sobre la caída de la gran ciudad, algo que habían negado que pudiera ocurrir. Esos profetas hubieran sido de mucha ayuda si hubieran hecho lo que debían. No obstante, no hicieron ningún intento de fortalecer a Israel contra la destrucción que se avecinaba, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Sus falsas visiones negaban que la destrucción de Dios fuera a caer sobre Jerusalén y predecían un rápido regreso de los desterrados a Judá. Esas mentiras servían solo para reforzar en el pueblo el sentimiento de falsa seguridad que les permitía permanecer en la incredulidad y la impenitencia. Lo que era aún peor, esos falsos profetas empezaron a creer sus propios mensajes, permitían la pecaminosidad e incredulidad y toleraban la idolatría sin hacer ningún comentario. De por sí, ese proceder los debió identificar como falsos profetas. Una de las características por medio de las cuales Dios había dicho a su pueblo que podía identificar a los falsos profetas era que permitían la idolatría y que sus predicciones no ocurrirían. En caso de que esos impostores pretendieran ver visiones y practicaran la adivinación, como el Señor no era la fuente, solamente quedaba una fuente alternativa, el engañador. Los cristianos debemos dar importancia a la adecuada distinción entre ley y evangelio y aplicar las enseñanzas apropiadas de las Escrituras en el momento oportuno. Si empleamos el evangelio cuando lo que se necesita es la ley, o la ley cuando lo que se necesita es el evangelio, estaremos reforzando la falsa seguridad y la impenitencia. Estaremos haciendo lo mismo que hacían aquellos falsos maestros en Babilonia. ¿Por qué los que han sido cristianos durante 20, 30 o 40 o más años estudian todavía la palabra? Porque es tan fácil enseñar nuestras propias opiniones y pensar que en verdad nuestro mensaje es lo que Dios dice. Necesitamos estudiar con regularidad las Escrituras para que nuestro mensaje esté en conformidad con la del Señor. Cuando en la actualidad la gente afirma que ve visiones o predice el futuro, necesitamos aplicar la misma prueba que fue instituida por el Señor. ¿Es el Dios de ellos el Dios de la Biblia? ¿Es su Salvador el Cristo prometido en las Escrituras? ¿Acontece siempre lo que predicen, tal como ocurría con los verdaderos profetas? Si la respuesta a esas preguntas es negativa, entonces podemos estar seguros de que las fuentes
o la fuente de sus revelaciones no es el Señor. Vemos que el mensaje de estos falsos profetas era peligroso, porque dice Ezequiel, son como zorras en los desiertos, que merodean entre las ruinas. La palabra que se traduce como zorras es sualim, puede traducirse también como chacales. Aunque algunos piensan que Ezequiel quería enfatizar la naturaleza destructiva de las zorras, generalmente no son tan conocidas por ello. Entonces probablemente es mejor entender que se refería mejor a la forma en que viven las zorras. Así como éstas consideran que las ruinas de los desiertos son lugares perfectamente apropiados para hacer su guarida, asimismo los falsos profetas querían seguir medrando en una sociedad que se estaba derrumbando. Ezequiel dijo que los falsos profetas no habían subido por las brechas de los muros rotos para repararlas. Los muros morales de Israel estaban a punto de sufrir un colapso final, pero los falsos profetas no hacían nada para ayudar al pueblo. Los falsos profetas aseguraban que representaban a Dios, pero Él no lo respaldaba, debido a que habían visto solo vanidad y adivinación mentirosa. El Señor estaba contra ellos. Ezequiel mencionó 3 aspectos del castigo que recibirían. No estarían en la congregación de mi pueblo, dijo primeramente Dios. Aunque habían disfrutado del favor de los líderes de Israel, pues detentaban puestos de influencia, tanto en Jerusalén como en el exilio, después de que se comprobara que sus predicciones eran falsas, perderían esos puestos. En segundo lugar, aparte de perder sus puestos en el consejo, no serían inscritos en el libro de la casa de Israel. Quedar excluido de esa lista privaría a cualquier individuo de sus derechos de ciudadanía. Esos falsos profetas serían excomulgados del compañerismo de Israel. Y en tercer lugar, dijo el profeta, ni a la tierra de Israel volverán, más bien morirán en cautiverio en una tierra extraña. Este era el triple castigo que les esperaba a estos falsos profetas. Iban a perder la autoridad y el respeto entre el pueblo, porque sus profecías resultarían falsas. Por lo tanto, caerían de sus puestos de liderazgo. No integrarían ya la nómina del pueblo de Dios después del destierro. Y finalizada la cautividad en Babilonia, no retornarían con los desterrados. Esta es la condena para los falsos profetas. Actualmente, nosotros necesitamos predicadores que no nos den sus propios pensamientos y opiniones, sino que obtengan su mensaje en oración y de la palabra de Dios. Estos falsos profetas engañarían ciertamente a algunos en Jerusalén. También había otros entre los cautivos en Babilonia. Ezequiel debe profetizar contra ellos, con la esperanza de que el pueblo pueda ser advertido para que no les hagan caso. Para ello, recibe estas órdenes. Lo que Ezequiel tiene que hacer es descubrir a ellos el pecado que cometen. Son profetas insensatos. Se han lanzado al oficio profético sin haber recibido de Dios la comisión y la autoridad para ello, lo cual era algo de por sí ya insensato y malvado, ya que cómo podían esperar que Dios les reconociese como suyos en una obra para la cual no les había llamado. Eran profetas que profetizaban según su propio corazón, es decir, cosas que Dios no les había dicho, sino que ellos mismos se las habían inventado. Estos falsos profetas afrentaban la revelación divina y debilitaban el crédito que Dios se merece, al demostrar que estos presuntuosos son unos impostores. Los incrédulos y los ateos se sienten inclinados a decir, todos son iguales. A pesar de que Dios no los había enviado, proferían su mensaje como si Dios se los hubiera hablado.
lo cual era solamente producto de una ardiente fantasía o fruto deliberado de su propia invención. Ven vanidad y adivinan mentiras. Ezequiel les compara con zorras entre las ruinas, ya que reflejan su incansable actividad de vivir de una forma cobarde, en intrincadas madrigueras inexplorables para el hombre. Y ya que simplemente se atienen a su taimada predicación en contra de la felicidad de Israel. Si fueran verdaderos profetas, intercederían para que se apartara la ira de Dios. Pero no eran profetas que oraran, que intercedieran. Igualmente, si hubiesen sido verdaderos profetas, habrían procurado el predicar y aconsejar, traer al pueblo al arrepentimiento y a la reforma de la vida. Pero todo su afán estaba en complacer al pueblo, no en hacerle beneficio. Declarar los juicios de Dios contra ellos por estos pecados era el trabajo de Ezequiel. Y no les van a eximir del castigo sus pretensiones de ser profetas. Son sentenciados a ser excluidos de todos los privilegios de la comunidad de Israel, pues han perdido todo derecho a ellos. Muchos de los líderes del pueblo les escuchaban. Estos profetas habían ofendido a Dios también, y también sobre ellos llegaría el castigo. No podían hacer ahora nada, porque solamente estaban siguiendo sus propios deseos, su propio corazón. Todos sus mensajes salían del mismo lugar. Esta es quizá la principal característica de este tipo de mensajero. Y a partir de allí se desarrollan los posteriores. A través de todo el Antiguo Testamento, la lucha entre el falso y el verdadero profeta se encuentra alrededor de la fuente de inspiración. La fuente del mensaje, en el caso del profeta verdadero, se encuentra en Dios, mientras que en el de los falsos se encuentra en sí mismo. Este tiene importancia en relación con las limitaciones del mensaje. Si la fuente del mensaje se encuentra en uno mismo, el mensaje está limitado por la capacidad de comprensión de la realidad o la capacidad teológica personal. Pero estos andaban tras su propio espíritu. Esto implica seguir el espíritu humano en lugar del espíritu de Dios. Esto tiene que ver con motivación interior o exterior. Es el espíritu de Dios el que fortalece y da dinámica al mensaje del profeta. Es interesante notar que aquí se los califica con el uso del término de insensatos. La elección de la palabra es otra de las manifestaciones de la ironía de Ezequiel, por dos razones. En primer lugar, el término Nevalim, donde el profeta hace un juego de sonidos en hebreo. Nevim, profetas, son en realidad Nevalim, insensatos. En segundo lugar, es interesante notar el significado de la palabra Naval, de donde surge el plural Nevalim, que tiene sentido de arrogancia. Es decir, el uso de la palabra enfatiza la perversidad y arrogancia de sus pretensiones. El profeta Ezequiel asigna gran importancia al Espíritu de Dios en la tarea profética, como ya hemos mencionado. Es llamado por algunos autores como el hombre del Espíritu, de allí la importancia que asigna a que ellos andaban según su propio Espíritu y no el de Dios. Hablan de cosas que no han visto, no han tenido visiones de parte de Dios, nada han recibido. Hablan de lo que se les ocurre o lo que es peor, lo que el pueblo quiere escuchar. En segundo lugar, son faltos de visión, es decir, les falta la capacidad de comprender los tiempos que están viviendo. No disciernen los tiempos, no se les ha dado de parte de Dios ese discernimiento, esa sabiduría. Entonces, este es el trabajo que tiene ahora Ezequiel.
Ezequiel es el encargado de profetizar contra estos falsos profetas. Se dispone a hacerlo. Les llama falsos profetas insensatos que andan de acuerdo con sus deseos de su propio espíritu y no porque Dios les haya dado alguna visión. Les llama zorras. Y definitivamente Dios no les ha enviado a declarar su palabra. Por cuanto han hablado vanidad y mentira, Jehová se anuncia en contra de los profetas falsos que fingen que Él los ha enviado. Esta profecía condena a estos falsos profetas. Había dos grupos. El primer grupo eran aquellos que pretendían que realmente podían adivinar el futuro. Esperaban que sus pronunciamientos se cumplieran. Sus mensajes eran de la clase de lo que la gente les gustaba oír. No obstante, a pesar de su sinceridad y sus mensajes consoladores, estaban equivocados. La falsedad de sus palabras sería expuesta. No es suficiente ser sincero. Usted puede estar sinceramente equivocado. El segundo grupo de los falsos profetas tenía elementos más oscuros. Los veremos el día de mañana. Las profetisas de este tipo trabajaban por ganancia. Practicar la religión puramente por recompensa económica se condena en la Biblia. Además, condimentaban su acto con alguna magia, posiblemente usando un control de brujería sobre la gente. Las acciones de ellas habían llevado a la injusticia y aún a la muerte. Sorprendentemente, la condenación de estas brujas es menos severa que la del primer tipo de profeta. Perderían su poder sobre la gente y no practicarían más sus falsas profecías. Tal vez la profesión de ellas era el resultado de la necesidad económica más bien que de un deseo malicioso. Vemos el castigo que sí se refiere al primer grupo, que son los profetas. Su castigo es triple, porque resultaría en ostracismo de la sociedad israelita. Serían desechados, serían echados del consejo, perderían toda su posición como ciudadano dirigente, serían quitados de los registros principales de la comunidad, perdiendo todos sus derechos de varones israelitas, y no se les permitiría regresar a Israel. Ese sería parte de su castigo. Esa sería parte de lo que ellos habrían cosechado. Dios siempre encuentra una forma de defender su soberanía y cumplir sus propósitos, sin importar si nosotros como seres humanos cooperamos con sus planes. Los israelitas tenían que aprender la lección de la manera difícil. Se opusieron a la intención de Dios de establecerlos como su pueblo en su propia tierra y con su ley para guiarse. Como resultado, Dios determinó dispersarlos entre las naciones. Esta promesa de dispersión fue un tema principal para el profeta Ezequiel. Varias veces declaró que Jehová los esparciría en el extranjero. Esto comenzó cuando Asiria capturó a Israel en el año 722 y continuó con una serie de deportaciones de Judá a Babilonia al principio del siglo VI. Sin embargo, la dispersión del pueblo de Dios no fue el fin de la historia. Ezequiel también declaró numerosas veces que Jehová reuniría a su pueblo en los países del mundo y los devolvería a su tierra. Así Dios demostró su soberanía, ya sea esparciendo su pueblo en el extranjero o reuniéndolo de nuevo. Si Dios va a cumplir sus propósitos de una manera u otra, entonces la pregunta final que necesitamos considerar es cómo podemos cooperar con sus planes. Hacerlos de otra manera sería perdernos lo que Él está haciendo, o peor aún, hacer que Él actúe de una manera introspectiva y destructiva. Así,
esta porción nos ha dejado esta enseñanza acerca del arrepentimiento y acerca de la profecía en contra de estos falsos mensajeros. Cuando Dios da la garantía de hacer algo, da sabiduría. Lo que ellos entregaban no era lo que habían visto, oído. No era lo que Dios les había pedido. No eran profetas que oraran, que intercedieran. No tenían una relación con Dios. Se preocupaban por agradar a la gente, no de hacerles el bien. No resistían el pecado. Halagaban a la gente con esperanzas vanas. Los tales ensanchan la brecha, haciendo que los hombres piensen que merecen la vida eterna cuando solamente están acarreando la ira de Dios sobre ellos. Esta advertencia es clara. Iba dirigida a los falsos profetas, cuyos mensajes no provenían de Dios, sino que eran mentiras que intentaban ganar la simpatía de la gente al decir cualquier cosa que les hiciera feliz. A los falsos profetas no les importaba la verdad como a Ezequiel. Adormecieron a la gente con un falso sentido de seguridad, haciendo que el trabajo de Ezequiel fuera mucho más difícil. Tengamos cuidado de los líderes que quieren torcer la verdad en búsqueda de popularidad y poder. Esto nos habla de esta necesidad de ser cuidadosos. Esto nos habla de las razones que Dios tiene para ejercer juicio. Hoy también hay muchos falsos profetas ministrando en lugares religiosos, llevando a las personas al juicio en lugar de volverlas a Cristo y a la seguridad de una vida de paz con Dios y la eternidad con Él. El Señor actuaría sobre esos falsos profetas, quitándole de sus lugares de influencia, privándole de los derechos de ciudadanía e impidiéndole regresar a la tierra prometida. Habían fracasado como atalayas sobre la casa de Israel. Y el cumplimiento de todas estas profecías le indicarían a estos hombres y al pueblo que Jehová es el Señor. Seamos cuidadosos donde colocamos nuestros pies. Seamos cuidadosos en donde depositamos nuestra confianza. Busquemos la instrucción de Dios. Busquemos su palabra. Acudamos todos los días a Él en oración. Busquemos su dirección, su guía y su exhortación, porque es el único camino seguro. Es el único camino que nos asegura vida eterna y paz con Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor Omnipotente, porque Señor nos permites este día, porque nos permites de tu amor, de tu gracia y misericordia. Padre bendito, Señor, te pedimos, Señor, por cada hombre y cada mujer, Señor, que predica tu palabra, para que lo hagan bien, Señor, para que sean esforzados y animados por tu Espíritu, Señor, extraigan de tu palabra la verdad y el mensaje que quieres que sea predicado en cada lugar y en cada momento. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos exhortas, Señor, a ser obedientes, a ser humildes, Señor, y esforzados. Perdona, Señor, cuando a veces, Señor, procuramos solamente poner nuestra sabiduría. Perdona, Señor, esas faltas que hemos cometido. Y, Señor, ayúdenos a transmitir adecuadamente tu mensaje, a predicar valientemente tu evangelio, Señor, y a comunicar a otros la imperiosa necesidad de que se vuelvan de sus caminos de muerte al camino de vida que tú nos ofreces. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo tu amor incondicional.
Todo lo clamamos, rogamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.